eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, Señor, te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Diga el Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, sí Señor, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, sí Señor, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, ven a este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a este Buenas tardes con todas, sean todas bienvenidas en esta tarde. Siempre una alegría poder estar con ustedes, compartir estos tiempos. Mi nombre es Liliana, para las que no me conocen. Siempre agradecida por el espacio que tenemos ahí en el canal de YouTube. Sabemos que están mirando por ese lado y sabemos que la palabra de Dios sigue corriendo y de eso se trata, que la palabra de Dios llegue a muchos corazones y muchos sean realmente alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Y bueno, a aquellas que ya me conocen, todas bienvenidas, hermanas queridas, amadas. Siempre un gozo poder estar con ustedes. Como siempre, hay mucho material bíblico para enseñar, pero siempre comprendemos que nuestros tiempos son cortos. Estamos hablando del Espíritu Santo y el obrar en el creyente. Así que hoy te quiero hablar sobre el Espíritu Santo escudriña. ¿Sí? El Espíritu Santo escudriña. Hemos estado viendo que el Espíritu Santo lo que hace primero es contender con el espíritu del hombre. ¿Sí? Nos pasó a todas que hoy entendemos las cosas espirituales. Habíamos hablado que el Espíritu Santo contiende con nuestro espíritu, lo convence de pecado, trae arrepentimiento. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo escudriña. Esa es otra obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. Qué precioso todo lo que el Espíritu Santo viene haciendo en la vida del creyente. Habíamos hablado que el Espíritu Santo contiende con el espíritu muerto. Habíamos estado hablando que el Espíritu Santo salva, regenera. Hemos estado hablando que el Espíritu Santo que santifica,
Hemos hablado de una santificación preparatoria, una santificación posicional, una santificación práctica, que es la que vivimos del día a día, ¿no? Renunciando a nuestro pecado. Y una santificación perfecta que será cuando ya estemos con el Señor. Hemos hablado que el Espíritu Santo sella, ¿sí? Aparta, sella, es el sello de propiedad que le pertenecemos a Dios. También hemos hablado que el Espíritu Santo unge a medida que nosotras realmente buscamos la presencia del Señor. La unción del Santo está sobre nuestras vidas. Hemos estado hablando que el Espíritu Santo fortalece. Hablábamos allí de Sansón, como él dice que mataba a los leones como si fueran cabritos. El poder que tenía Sansón, pero ese poder no venía de él, ese poder venía de Jehová, del Dios Todopoderoso, que venía sobre Sansón para que enfrente a los filisteos. Y hemos visto que ese mismo poder que tenía Sansón también lo tuvieron los discípulos allí en el libro de Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, cuando salieron a predicar el Evangelio, y dice que miles y miles se convertían al Señor Jesucristo. Entonces vemos que todo eso es el obrar del Espíritu Santo. Y lo que también hace la palabra escudriñar, habla de examinar algo con mucha atención. El Espíritu Santo lo que hace es que nos enseña a escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? Es como cuando una habitación tiene las cortinas cerradas y entramos a esa habitación y ¿cómo la encontramos? A oscuras. Pero cuando abrimos las cortinas, ¿qué sucede? Entra la luz, los rayos solares, pero así no haya sol, entra toda la luz de afuera para adentro. Bueno, eso sucede con nuestras vidas. Entonces vemos que escudriñar se relaciona con el enseñar. El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo nos ayuda a examinar con mucha atención la palabra de Dios. La pregunta sería si es que examinas la palabra de Dios con mucha atención. Yo muchas veces les he compartido que cuando por ahí hay un texto, ¿sí? Que por ahí me cuesta entenderlo, lo leo muchas veces. Es importante leer las Escrituras constantemente, para que realmente el Espíritu Santo nos dé esta sabiduría espiritual y nos ayude a escudriñar la palabra de Dios de tal manera a conocerla. No hay tal cosa que un cristiano verdadero no escudriñe las Escrituras, no la conozca. Allí sí hay un interrogante. ¿Qué está pasando con ese creyente? ¿Es un verdadero creyente? Nosotras como mamás, nuestros hijos pueden hablar de nosotras. ¿Por qué? Porque nos conocen. Mis hijos pueden decir, mi mamá es así, mi mamá es así. ¿Por qué? Porque han vivido conmigo, porque viven conmigo, porque me conocen. Si nosotros pasamos tiempo con las Escrituras, leyendo la palabra de Dios, escudriñándola, estudiándola, vamos a conocer a ese Dios. Vamos a conocer a ese Dios de la Biblia. Muchos usan el nombre de Dios para un provecho. Conocer a Dios es conocer las Escrituras. El Espíritu Santo le comunica al creyente el significado de la palabra de Dios. Yo te decía hace unos días que antes, cuando leías la Biblia, a lo mejor la mirabas y listo. No te nacía el leerla, no tenías el deseo de leerla. Por allí quizás alguna curiosidad, ¿no? Irte directamente allá al Apocalipsis, como muchos en un comienzo se van al Apocalipsis para conocer, para saber qué va a suceder. Pero realmente conocer las Escrituras, yo recuerdo antes de convertirme al Señor, sí, venían algunos a traerme una Biblia y yo por ahí tenía miedo tocarla o leerla, le tenía como mucho respeto, pero no la leía. ¿Por qué? Porque estaba mi espíritu muerto, no la entendía.
Pero gloria a Dios cuando entendí, cuando el Espíritu Santo me hizo nacer a una nueva vida en espíritu, mi intelecto se abrió para entender y comprender las Escrituras. Y a medida que he sido diligente, que eso también es una característica en un hijo de Dios, ser diligente. ¿Qué es ser diligente? Es ser una persona constante, una persona que no se queda solamente con aprender una cosa, sino que busca que aprender. Yo recuerdo que en muchas ocasiones, a veces, no me compraba un par de zapatos, no me compraba, no sé, una ropa, con la finalidad de ir e invertir en un diccionario bíblico. Ir y comprarme una Biblia de estudio que me completa, una Biblia donde yo pueda entender cada versículo, una Biblia de concordancia, tener material bíblico para poder estudiar las Escrituras. Y hermanas, como cristianas y como hijas de Dios, esa también es nuestra responsabilidad. No hay tal cosa de decir, no, yo no entiendo la Biblia. No la entiendes porque no queremos entenderla. Allí nada tiene que ver Dios, porque Dios nos da la facultad, ha dejado su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo nos ayude a escudriñar la palabra. Es el Espíritu Santo el que le comunica al creyente, al cristiano, el significado de la palabra de Dios. Por eso, como te decía, hay cosas que quizás no las vas a comprender, pero cuando tú oras y le pides al Espíritu Santo que te dé entendimiento, el Espíritu Santo lo va a hacer y te va a dar el entendimiento para que conozcas cada día más las Escrituras. Muchos se quedan sin aprender y siguen siendo bebés espirituales. Es como que siempre quieren que les enseñen, pero ellos no quieren enseñar. ¿Cuántos cristianos hay en esa condición? Quieren recibir, pero no quieren dar a otros. ¿Por qué? Porque siguen siendo bebés espirituales. Piden leche, pero no quieren el alimento sólido, no quieren prepararse, estudiar la palabra para que después vayan y enseñen a otros. Hermanas, no hay excusa delante de Dios. Él ha dejado su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a escudriñar la palabra. Y hermanas, tenemos en internet cantidades de hombres de Dios que enseñan la palabra. Tenemos las grandes bendiciones de tener estudios bíblicos, incluso sin costo alguno, gratuitamente. Hay algunos que enseñan gratuitamente. O sea, no tenemos excusa para quedarnos sin conocimiento de la palabra. Tenemos que conocer las Escrituras y no ser bebés espirituales. A veces, al no escudriñar la palabra, no se experimenta el poder de Dios. Y podemos ver, ¿no?, cómo las personas, hombres y mujeres que están en la iglesia y que posiblemente están sirviendo al Señor, pero que muchos de ellos no te conocen la palabra. Hace poco hablaba con un joven que ha estado en la iglesia y un día converso con él y viste que lo que dice Gálatas, capítulo 3, tal, y se quedaba callado y me movía la cabeza, ¿no? Pero has leído ese pasaje y no sabía qué decirme y me dice, no, y has leído esta otra, ¿no? Y no sabía qué responder. Y hasta el día de hoy está en el grupo de alabanza. Es triste, hermanas, realmente no conocer las Escrituras. El Señor nos ha dado toda la facultad para conocerlo. Él nos ha dado la facultad. El Espíritu Santo siempre está para ayudarnos. A veces nosotros los cristianos, somos los que nos quedamos, los que no avanzamos. Por eso cada día cuando yo leo y vuelvo a leer lo mismo, quizás hay algo nuevo que siempre el Espíritu Santo me habla. Y es hermoso conocer las Escrituras, la palabra, y leerlas y aprenderlas. Pero muchos cristianos no lo hacen y lamentablemente se dejan llevar por la carne. Y la carne les dice, no puedes, y ahí se quedan. No vas a entender, y ahí se quedan con eso. De que no van a entender, que no van a comprender, que es muy difícil, que eso solamente es para los líderes, para los pastores, para los que están arriba.
No, hermanos, el Señor nos ha llamado a todos a conocer las Escrituras, a conocerlas. Es por eso que nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos ayude a escudriñar la palabra de Dios. Cuando no hay interés de conocer las Escrituras, el Espíritu Santo no puede obligarnos. Recordemos que el Espíritu Santo es sensible. El Espíritu Santo se contrista, pero si nosotros realmente tenemos un corazón deseoso de aprender, deseoso de conocer, el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de seguir conociendo y aprendiendo las Escrituras. Fíjense, allí la palabra nos dice en 1 Corintios 2, 9 al 10, allí lo tienen en pantalla. El apóstol Pablo venía ya de haber lidiado con algunos corintios, porque ¿qué sucedía allí? Habían muchos que se habían ensoberbecido, se habían enorgullecido, pero ahí Pablo les dice claramente que la sabiduría que ellos tenían era una sabiduría humana, de que la sabiduría que ellos hablan es una sabiduría que perece, o sea, que muere. Podríamos pensar la sabiduría de este mundo, como vemos hoy, ¿no?, en los gobiernos. Y es por eso que Pablo después sigue diciendo ya aquí en el versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Fíjense que el apóstol Pablo acá usa 3 sentidos. Primero dice cosas que ojo no vio, habla del ojo, de la vista. Oído no oyó, el oído. Y no han subido al corazón del hombre, habla del corazón, de la mente. Recordemos que en ese momento los judíos relacionaban la mente con el corazón. Entonces, claro, ellos llevaron a Cristo a la cruz. Ni sus ojos, por más que vieron, realmente estaban ciegos. Sus oídos oyeron a Cristo, pero de la misma manera lo crucificaron. Su corazón estuvo entenebrecido porque no entendieron realmente lo que Cristo vino a hacer por ellos. Por eso que Pablo los exhorta y les dice, como está escrito, ojos que no vieron, oídos que no oyeron, y ni han subido al corazón del hombre. Pero fíjense lo que sigue diciendo, son las que Dios ha preparado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué sucede con el cristiano? Cuando el Espíritu Santo está en la vida de un cristiano, se le abre ¿qué? La vista espiritual. Comience a tener vista espiritual, discernimiento. Oído espiritual, los oídos se vuelven más sensibles para la voz del Espíritu Santo a través de las Escrituras. ¿Qué sucede con el corazón? El corazón se vuelve sensible. Ya no es un corazón de piedra, porque ya ese corazón de piedra ha sido quitado. El Señor pone un corazón de carne, un corazón nuevo en ese cristiano regenerado. Por eso que el corazón se prepara para recibir lo que el Señor tiene para su vida. Por eso que Pablo dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y fíjense en el versículo 10 sigue diciendo Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué nos ha revelado Dios por el Espíritu? A su Hijo Jesucristo, hermanos. Antes tú no amabas a Cristo. Conociste a Cristo, Él vino a tu vida y comenzaste a amarlo. Eso es algo sobrenatural. Eso no lo hiciste tú porque tienes mucho amor por Jesús, no. Eso no lo hicieron tus obras de bien porque has ayudado o has dado. Eso no ha sucedido porque has escuchado la prédica de un pastor o la prédica de un líder. No. Esa revelación vino del Espíritu Santo que Dios la ha dado y se la ha dado a los cristianos, a nosotros por su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y fíjate lo que dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay cosas que quizás nosotras vamos a leer en las Escrituras y a lo mejor no las vamos a comprender, pero el Espíritu Santo es el que se va a encargar
justamente de que entendamos aquellas cosas profundas de Dios. Dios nos la reveló, como dice la palabra, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace, nos lleva a hacer lo que Dios quiere, hermanos. Como yo muchas veces les he dicho, este grupo de estudio bíblico empezó con 2 personas y que en mi mente no me imaginé que íbamos a llegar hasta ahora como estamos entregando la palabra por un canal de YouTube. Son las cosas que Dios hace, pero uno no las conocía, yo no las conocía. Pero como el Espíritu Santo, como dice, es el que escudriña aún lo profundo de Dios. Y el Señor ha querido que se dé de esta manera, y uno ha sido obediente a la voz del Espíritu Santo, dejándose llevar, y cada vez iban añadiendo más mujeres al grupo, y cada vez vamos a hacerlo de esta manera, lo vamos a hacer de esta otra, y fuimos diseñando allí en el grupo, y bueno, vamos a entregar una palabra cada día, y vamos a hacer así, y el Espíritu Santo guiándonos, guiándome, y porque Dios así lo ha deseado, porque Él es el que hace las cosas. Entonces, qué precioso es saber de que el Espíritu Santo es el que escudriña, el que examina y el que nos revela las cosas. Fíjense que en Isaías, vamos a bajar un poquito más, 64:4 en el Antiguo Testamento, el profeta estaba decepcionado de su pueblo, y fíjense lo que él dice: nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera algo por aquel que en él espera. El pueblo no escuchó, el pueblo, sus oídos estaban cerrados. Y dice, ni ojo vio un Dios fuera de ti. No había un Dios como el Dios verdadero, el Dios que tenemos, el Dios todopoderoso, el único y sabio Dios. Es por eso que el apóstol Pablo toma este texto de Isaías 64:4 para que él hable también, ¿no? Ojos que no vieron, oídos que no oyeron. Estuvo Jesús, pero no lo conocieron. Pero Dios ha preparado cosas para los que le aman. Y allí es donde Él ha dejado su Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice Juan 14:26, cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué va a hacer? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién es el que nos va a enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo. Pero ¿por qué a veces no aprendemos cosas? Porque no estamos en una relación conectadas con el Espíritu Santo. A veces estamos desvinculadas del Espíritu Santo. Como les decía hace un momento, el ministerio del Espíritu Santo, de darnos el escudriñar las Escrituras, de conocerlas, de estudiarlas, y que a veces el cristiano no tiene ese apetito espiritual por la palabra, no tiene el deseo de conocer las Escrituras, por lo tanto no conoce a su Dios, no conoce al Dios Todopoderoso. A veces el cristiano comete el error de leer las Escrituras a la ligera. Leyó algo y listo, y después se va a hacer todas sus cosas. Y claro, se olvidó de todo lo que ha leído, porque ha leído a la ligera. Hermanas, las Escrituras es para leerlas en una tranquilidad. Es para que tú te tomes un espacio cuando tú leas la palabra. Y eso también habla de honrar a Dios. Nosotros no podemos tomar las Escrituras a la ligera. Ah, bueno, porque mi conciencia me dice, leo esto y me voy corriendo a hacer lo que tengo que hacer. Y dejo. Y bueno, recordemos que
por un lado la carne, por otro lado el enemigo, el mundo, y nos quiere robar la semilla. Y llegamos a la noche que entendamos la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Nosotras tenemos que realmente anhelarla cada día, desearla, como dice Primera de Pedro, allí en capítulo 2, no lo tengo en pantalla, pero puedes anotarlo, ¿sí? Primera de Pedro 2:2. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos. Fíjate, quiero que prestes mucha atención a lo que el apóstol Pedro dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, le dice a los oyentes, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, Pedro está comparándolo, ¿no? Como un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido, muchas veces hemos hablado de eso. ¿Qué es lo primero que va a desear? La leche de la mamá. Nosotros que somos mamás sabemos eso. Como cuando ni bien nace el bebé, lo primero que busca es el pecho. Y allí hambriento se le da de mamá. Bueno, fíjate que Pedro compara ese mismo proceder, ¿sí?, con aquellos cristianos que tienen que desear como niños recién nacidos esa leche espiritual. La leche espiritual, la palabra de Dios. Y dice, no adulterada, porque se ve que en ese momento había gente que distorsionaba la palabra de Dios, como en estos tiempos también, que se usa la palabra para conveniencia, que por ahí muchos la usan queriendo, lamentablemente, llevar al creyente a que busquen a un Dios regalón, que todo lo regala, pero que ese cristiano no tiene que pagar ningún precio. Esas son leches adulteradas, no es la verdadera palabra, porque el Señor siempre va a bendecir nuestras vidas, pero el Señor también es un Dios que nos ama, pero también nos ha dejado responsabilidades, nos ha dejado requisitos. Entonces fíjense que aquí Pedro dice, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué es la leche espiritual? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo vamos a ser salvos si no es por la palabra de Dios? Todo creyente que ha nacido de nuevo, primero tiene que haber escuchado la palabra de Dios. Primero tiene que haber escuchado la palabra de Dios. No hay tal cosa de decir, yo soy un creyente, y ese creyente no ha sido salvo, no ha recibido palabra de Dios. No hay tal cosa de decir soy creyente y no ha nacido de nuevo a una nueva vida en espíritu. ¿Sí? Entonces vemos que es importante, como dice Pedro, que tenemos que desear como recién nacidos la leche espiritual. Porque es allí donde vamos a nutrir nuestras vidas espirituales. Hermana, tú no vas a nutrir tu vida espiritual escuchando las prédicas de alguien, que no está mal, por supuesto, porque hay que hacerlo. Tú no vas a nutrir tu vida espiritual porque vas todos los domingos a la iglesia, o quizás por allí alguien te comparte un versículo bíblico. No, tú vas a nutrir tu vida espiritual y tú vas a crecer espiritualmente si tú te tomas el compromiso de estudiar las Escrituras, de leerlas diariamente, de hacerte ese hábito de leer la palabra de Dios. Yo siempre digo, ¿no? Así como en lo natural, todos los días desayunamos, ¿sí o no? Todos los días almorzamos, ¿sí o no? Todos los días cenamos, ¿sí o no? Hasta por ahí una merienda tenemos, todos los días. Porque si no, nuestro cuerpo físico natural no se alimenta, ¿qué sucede? Al día siguiente nos está doliendo la cabeza, la panza se nos hace allí como, ¿no? Como que pareciera que vieran maripositas y comenzamos a sentirnos como que nos falta fuerza. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo natural cuando no lo alimentamos correctamente? Hermanas, el espíritu, nuestro espíritu,
cuando no es alimentado correctamente, lamentablemente está en una deshidratación espiritual, está en una anemia espiritual. Y por decirlo así con exageración, en una tuberculosis espiritual. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios en ese creyente. Y lamentablemente, ese creyente, al no conocer las Escrituras, está perdido. Y realmente no es un verdadero creyente. Porque lo que estamos estudiando ahora es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Abre ese apetito espiritual para conocer las Escrituras. Por eso, las Escrituras, hermanas, se entienden de una manera. Así como la palabra de Dios es espiritual, solamente lo comprenden los espirituales, no los naturales. ¿Sí? No los naturales. Por eso Pablo decía, ¿no?, que la palabra de Dios para muchos es locura. Pero también decía, locura para los que se pierden. Pero para nosotros la palabra de Dios es vida. ¿Sí? Es vida. Allí el Señor Jesucristo les dice, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo los he dicho. O sea, Jesús les estaba diciendo, ustedes están recibiendo la palabra, están recibiendo mis enseñanzas, pero quédense tranquilos, porque va a haber alguien que se lo va a hacer recordar. Quizás de aquí en un tiempo te lo vas a olvidar, pero como el Espíritu Santo viene sobre tu vida, Él te lo va a hacer recordar. Él te lo va a hacer recordar. Y es por eso que podemos ver a los discípulos cuando escribían sus cartas, todo lo que Jesús les había enseñado, porque era el Espíritu Santo el que les hacía recordar. Es más, las Escrituras, cuando leemos las cartas paulinas, cuando leemos la carta de Pedro, de Juan, ellos contaban allí las experiencias que han vivido con Jesús. Pero ¿quién les hacía recordar cada cosa y con detalle? El Espíritu Santo. Y de la misma manera, el Espíritu Santo es el que nos hace recordar, nos enseña y nos trae todo lo que venimos aprendiendo de la palabra de Dios. Pero es importante tener una relación con el Espíritu Santo. Te decía de que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Tú no puedes ir con tu Biblia a pedirle, por ejemplo, a alguien que no tiene a Cristo en su vida, que te lea las Escrituras, porque esa persona no lo va a entender. Y a lo mejor puede ser que lo entienda, pero lo va a entender de una manera intelectual, como los maestros. Hay maestros que han leído las Escrituras, pero la miran de una manera intelectual, no espiritual. La miran como una información, la miran como una historia que sucedió. Tienen una óptica de conocimiento básico, pero no espiritual. ¿Por qué? Porque, hermanas, la Biblia se entiende espiritualmente, porque la palabra de Dios es espíritu y es para los espirituales. Por eso que hace un momento leíamos, ¿no? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Aquellos que le amamos al Señor, el Señor ha preparado todo esto para entender su palabra, para conocerla, para comprenderla y para enseñarla a otros que también necesitan conocerla y que también anhelan conocer las Escrituras. Yo me gozo cuando por allí me preguntan, hermana, ¿me puedes explicar este punto? Y ahí yo, como me encanta hacerlo. Por allí otra jovencita me decía, ¿me puedes mandar una enseñanza todos los días para poderlo recordar? Pero sí, mi amor, con mucho gusto. Por ahí otra, ay, ¿podés explicarme esto que por ahí no lo entendí? Claro que sí, se lo explico. Porque, hermanas, ese es nuestro trabajo, de poder llevar a aquellos que necesitan, a aquellos que todavía necesitan conocimiento de la palabra. Y no es que nosotros ya lo sabemos todo, porque no es así, porque también estamos en un aprendizaje. Pero hay algo que se llama diligencia en un cristiano que quiere aprender, quiere conocer más, quiere realmente
prepararse como ese buen obrero y no tengamos de qué avergonzarnos y que nos preparemos con verdad, ¿no? Nosotros tenemos que conocer las Escrituras. En Primera de Corintios, capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 12, dice, te voy a leer desde el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que conoce las cosas de Dios y es el que nos trae a nosotros en revelación. Él es el que nos revela lo que Dios quiere que hagamos. No es la voluntad de Dios que conozcas de Él solamente un pedacito. La voluntad de Dios es que le conozcas y que después que le conozcas también se lo hagas a conocer a otros. Esa es la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero qué maravilloso, hermano. Fíjate lo que la palabra nos está diciendo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Antes de conocer a Cristo, ¿qué espíritu teníamos? El espíritu del mundo. Y ahí los demonios que por ahí controlaban nuestras vidas. Porque aunque tú no lo creas, era así y es así. Y porque está escrito en la palabra. O eres hija de Dios o eres hija del diablo. Es así. Jesús lo dijo en varias ocasiones. Y lo creas o no lo creas, Jesús lo dijo. Y si Él lo dijo, Él es Jesús. Él lo sabe. Él sabe por qué lo dijo. Y entonces fíjate que dice acá que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Dios dejando su espíritu en el creyente. ¿Para qué? Para que sea ese creyente controlado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanas, yo no te puedo hablar la palabra de Dios si yo estoy viviendo en una vida carnal. Yo te tengo que enseñar la palabra de Dios porque yo tengo que primero buscar la presencia del Espíritu Santo para que Él me ayude, me guíe, me enseñe, me dé entendimiento para yo después compartirte estas verdades. Dice, no, el apóstol Pablo por eso dice, acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué tú recibes la palabra? ¿Por qué la anhelas? Cuando entró Josefina decía, hermana, acá estoy con el deseo de aprender, de conocer. Y es el Espíritu Santo que está en ella, que la motiva, le da ese deseo de querer recibir más palabra de Dios. Realmente no es ella, es el Espíritu Santo que mora en ella. Y ella lo recibe, ¿por qué? Porque ella es espiritual. Y recibe la palabra de Dios que también es espiritual. Por lo tanto, esa palabra queda en esa mente y en ese corazón. En el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no va a entender las cosas espirituales. Van a ser locura para él o para ella. Claro, vos imagínate que tú le digas a una amiga del mundo, mira, yo me voy a mi habitación y me pongo a orar 1 hora. Y te van a mirar, ¿1 hora? No, está fallando. Por ejemplo, he tomado la decisión de ayunar 2 veces por semana. ¿Qué? ¿Ayunar? No, está loca esto. Es lo que te van a juzgar de esa manera, porque es así. Porque el natural no percibe lo espiritual. En cambio, el espiritual sí percibe lo que es del Espíritu.
y lo que el Espíritu Santo te lleva a hacer. Yo, ¿por qué cada miércoles y cada sábado estoy sentada compartiéndote una palabra? Porque es el Espíritu Santo el que me motiva. Mire, si no fuera el Espíritu Santo, yo ya esto hace mucho, se hubiera cerrado y no hubiera nada de estudio bíblico. Ni siquiera hubiera palabra de Dios ahí en el grupo que hay cada día. Pero es el Espíritu Santo el que me motiva, el que me anima, el que me consuela, el que me ayuda, el que me da la fortaleza para continuar. Por eso que te digo que esta obra no es obra del hombre, es obra de Dios, de su Espíritu Santo, que te llama a ti y me llama a mí para aprender juntas y caminar juntas en este precioso camino del Señor. Y como dice la palabra, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las va a entender. Por eso que, hermana, de querer que el natural comprenda las cosas espirituales, no las va a comprender porque es natural. Hasta que no nazca de nuevo a una nueva vida en espíritu, hasta que no sea regenerado, hasta que realmente no acepte a Cristo como su Señor y Salvador y de ese momento vivir para el Señor, lamentablemente no hay salvación y por lo tanto todo va a ser natural para esa persona, ¿sí? Entonces fíjense qué importante todos estos puntos que estamos estudiando y que realmente, ¿no? Sea el Espíritu Santo, hermana, el que te ayude a conocer más todo esto. Entonces estamos viendo que lo espiritual es explicado en el lenguaje espiritual. Nosotros, si somos espirituales, vamos a comprender las Escrituras, porque la Escritura es espiritual. Pero si nosotros no entendemos las Escrituras y aún más no las anhelamos conocer, bueno, allí sí hay un problema. O bien contristaste al Espíritu Santo, o lo apagaste, o bien el Espíritu Santo no está en tu vida. Y si el Espíritu Santo, hermana, no está en tu vida, ahí sí hay que preocuparnos, porque no hay salvación. Y si no hay salvación, es que no eres una hija de Dios. Y eso hay que examinar. Por eso es importante, la palabra de Dios nos examina. Hay que examinarnos porque eso sí es importante. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por las opiniones del hombre. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras. Un joven que me decía sobre Papá Noel. Y me decía, no, pero a mí de niño me enseñaron de Papá Noel, ¿no? Él es cristiano. Y dice, y bueno, ya algún momento dice, dejaré de creerlo. No, le digo, no se trata de que en algún momento dejes de creer. Se trata de que seas obediente a la palabra. Simplemente eso, la obediencia a la palabra. Y si nosotros sabemos que Papá Noel es una imagen que se pone para, digamos, dejar de lado a Cristo, como hoy el mundo prefiere más a Papá Noel que al Señor Jesucristo, bueno, allí estás en un error. Y eso no es hasta que el día que lo sientas en dejar de creer en Papá Noel, no. Es simplemente obedecer a la palabra. Esto no es de Dios, yo lo saco de mi vida. Esto no le agrada a Dios. Señor, ayúdame a que si esta costumbre se me hizo desde niño, que me criaron con esto, Señor, hoy a la luz de tu palabra veo que no es así y yo quito esto, que no es correcto. Es así. Es obediencia a la palabra de Dios. Es obediencia al Señor. Entonces, no se trata de que nuestras opiniones humanas, se trata de lo que dice el Señor a través de la palabra. Y que eso es lo que más nos tiene que importar a nosotros. Hermanas, sabemos que no somos perfectas, sabemos que fallamos, estamos todavía en este cuerpo de carne, que a veces nos traiciona y nos hace pensar o nos hace hablar o quizás a tener una actitud que quizás no es correcta. Pero gracias al Señor y en su infinita misericordia, que nos da la oportunidad de ir a Él y confesar nuestros pecados, arrepentirnos. ¿Y qué dice la palabra? Que nos limpia de toda maldad.
Por supuesto que nosotros no tenemos que tener un estilo de vida en estar viviendo en pecado, porque de eso tampoco se trata. Se trata de que cada día anhelar, agradar más al Señor y odiar más el pecado que nos aparta de Dios. De eso se trata. Y de eso se trata el corazón de un hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios, va a anhelar cada día agradar a su Señor, agradar a quien lo llamó, agradar a su Salvador. Y no las cosas temporales. ¿Sí? Decía que un intelectual no puede abrir los tesoros de Dios porque no tiene la llave. Un intelectual hablaba de alguien que tiene estudios superiores, aquellos que pues, ¿no? Aquellos filósofos o aquellos psicólogos, ¿no? Que tienen mucho estudio del mundo, pero al no ser espirituales, lamentablemente les va a costar conocer los tesoros de Dios. Como dijo el Señor, ¿no? Me encanta cuando Jesús allí hace una oración y dice: te doy gracias, Padre, porque quitaste de los sabios todas estas cosas y se las revelaste a estos niños, a estos pequeños. Te doy gracias, Padre. A esos pequeños Él se refería a sus discípulos hombres realmente ignorantes en muchas cosas. Eran pescadores, hermanas, simplemente eso. Ninguno fue, excepto Mateo, ¿no? Que fue el cobrador de impuestos, pero ninguno fue un erudito de la palabra, ninguno fue un teólogo, un estudiador, no, eran simplemente pescadores, hombres que se dedicaban a coser las redes cuando pescaban, ¿no? Los peces. Pero fíjense cómo el Señor les dio la sabiduría espiritual, que por eso que ellos se paraban y predicaban y miles se convertían a Cristo. El poder del Espíritu Santo en ellos, qué tremendo. Y hermana, nunca pienses que tú no lo puedes hacer. Nunca pienses de que, oh no, yo no lo voy a poder hacer, yo no voy a poder comprender. No, hermana. El Espíritu Santo mora en ti y Él es el que te va a ayudar a abrir la boca en el momento que tengas que abrirlo para que puedas compartir estas verdades espirituales. Y es el Espíritu Santo, hermanas. La sabiduría de Dios en nosotras, en sus hijos, en sus hijas. Qué precioso y qué glorioso es nuestro Dios con sus hijos. Con sus hijos. Por eso que dice que el intelectual no puede abrir ese tesoro de maravillas que a nosotros se nos ha permitido, a los humildes, a los sencillos. Jesús dijo, ¿no? ¿Qué dice la primera bienaventuranza? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces lo he explicado. ¿Quién es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es aquel que le dice, Señor, te suplico, ven a mi vida. Señor, te suplico, dame una oportunidad más. Señor, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Señor, reconozco que he sido esto. Quizás los dedos nos falten para decir lo que hemos sido. Pero yo te necesito. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que a partir de ahora tú camines conmigo. Eso se llama un pobre en espíritu, hermano. Y Jesús dijo, bienaventurados, felices ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. De ellos es el reino de los cielos. Por eso qué importante que a nosotros se nos ha dado esto precioso que es el Espíritu Santo y que es el que mora en nosotros y que nos enseña a escudriñar la palabra. El Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento, no así con aquellos intelectuales. El Espíritu Santo, así como ayudó a los discípulos, así como ayudó a Lidia, una mujer que vendía púrpura, era una empresaria,
Pero ella escuchó al apóstol Pablo y dice que inmediatamente su corazón fue abierto. Y cuando digo corazón, su mente, para que reconozca a Dios. Y desde ese momento, Lidia pudo entender quién era su Dios. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Segunda de Corintios 3, versículo 16, dice: pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Hermana, hubo un velo que se corrió de tu vida y de la mía. Cuando se conviertan al Señor, ese velo se correrá. Hay un velo que se ha corrido. Había un velo en nuestros ojos. Y ese velo ha sido quitado por la bendita presencia del Espíritu Santo de Dios. Por la bendita presencia del Espíritu Santo de Dios. Allí en Lucas capítulo 24, y fíjate lo que sucedió en ese momento. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Posiblemente ellos estaban hablando de la crucifixión de Cristo, de todo lo que había sucedido con Jesús. Ahora fíjense, ¿no? Dice en el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, ya Jesús resucitado, por supuesto, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, presta atención aquí, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Sí? Todavía no se les había corrido el velo. Fíjense en el versículo 17. Y les dijo, Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Se ve que ellos iban tristes hablando de Jesús. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? O sea, el Señor Jesucristo. Fíjense qué precioso nuestro Salvador para tener ese diálogo con sus discípulos. Dice en el 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Fíjense que Jesús posiblemente ha deseado escuchar a estos sus discípulos. A ver, ¿qué decían? Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Entonces Él les dijo, oh insensatos, le dice el Señor, porque vio en los corazones de ellos dudas. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Tremendo lo que le sucedió a estos discípulos. En un momento no le reconocieron al Señor. Pero fíjense cómo después que el Señor les habló, dice que se le corrieron las vendas de los ojos. Cuando ese velo se corre, comenzamos a tener diálogo con nuestro Señor. Hay 2 velos que se corren, el velo de la mente y el velo del corazón. 2 cosas se tienen que correr. Porque a veces con la mente entendemos, pero el corazón a lo mejor está resistiendo. O a veces la mente no quiere entender, aunque el corazón está sensible. Y allí el salmista decía, ¿no? En el Salmo 119, abre mis ojos. Esa tiene que ser nuestra oración, hermanas. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales. Abre mi corazón para entender tu palabra, para conocerla. Y dice, ¿no? Allí cuando se conviertan a ti, el Señor correrá ese velo. El Señor va a abrir el corazón y nos va a dar entendimiento. Es necesario que ese velo sea removido. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede arrancar ese velo. Ese velo que no nos ayuda a crecer.
ese velo que lamentablemente está cegando a muchos creyentes. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos del entendimiento. Nadie puede suplantar al Espíritu Santo, hermano. Ni el hombre, ni nada puede suplantar el obrar del Espíritu Santo. Ningún cristiano puede correr ese velo. Solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. En Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Fíjense lo que el apóstol Pablo, él oraba de esta manera. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo oraba por los creyentes. Y hermanas, nosotras tenemos que orar unas por las otras. Que el Espíritu Santo, que es el que ilumina, nos ayude también a interceder por nuestros hermanos, por aquellos. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Sí? Que Él, ¿qué va a hacer? Nos guiará a toda verdad. Hermanas, nosotras nos podemos equivocar. El Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo no se equivoca. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a conocer esta verdad, las verdades de la palabra, las verdades del Señor. Fíjate que aquí en mismo Efesios 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, decía el apóstol, que ya no andéis como los otros gentiles, le decía a los efesios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Aleluya. Que sea en este tiempo, hermano, donde realmente el Espíritu Santo de Dios te capacite, te despierte, imparte ese conocimiento en tu vida, para que realmente comiences a entender las Escrituras, a escudriñarlas, a estudiarlas, a examinarlas, a indagar la palabra con mucha atención, así muy meticulosamente, a realmente revisar la palabra de Dios constantemente, como decía ahí el salmista David: voy a inquirir en tus atrios. Inquirir quiere decir voy a investigar, voy a examinar, no me voy a quedar allí con la duda, voy a seguir preguntando, voy a seguir estudiando, voy a comenzar a tener mis herramientas bíblicas para poder estudiar la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios. Yo quiero que oremos juntas. Gloria. Oh Espíritu Santo, necesito más de ti. Con tus propias palabras, Dios. Necesito más de ti, Espíritu Santo.